Greata Molthaus, 23 de septiembre de 1950. Sobre el hacer la personalidad pasiva. Hablemos hoy de una de las más fundamentales ideas de este trabajo. Digo una, porque son muchas las ideas rectoras y fundamentales que el trabajo enseña con respecto a encarar al hombre y su situación en la tierra. El trabajo nos enseña que nuestra tarea estriba en hacer pasiva la personalidad para que la esencia pueda crecer. La personalidad es adquirida por la vida y por lo tanto no es esencial, pero el trabajo dice que la personalidad rodea gradualmente la esencia de tal manera, que al cabo de un tiempo sentimos que nuestro centro de gravedad está en la personalidad y no en la esencia. En otras palabras, comprendemos mal nuestro sentimiento de nosotros mismos debido a la fuerza de la adquirida personalidad. El trabajo dice asimismo, que cambiar el ser es cambiar la esencia y no la personalidad. Si se puede lograr un desarrollo de la esencia haciendo pasiva la personalidad en una dirección u otra, la energía que de otro modo iría a la personalidad adquirida, será desviada a la esencia y provocará su crecimiento. Este crecimiento de la esencia es llamado cambio de ser en su verdadero sentido. Carece de importancia la clase de personalidad adquirida que se tiene en la vida, ya sea la de un rico hombre de negocios, de un médico, de una actriz, etc. Esto no provoca un desarrollo de la esencia. La esencia nace con nosotros. Al nacer no somos nada sino esencia, pero no está desarrollada. La diferencia radica en que la esencia no puede crecer por sí misma más allá de su estado primitivo, de modo que la primera etapa en la vida radica en desarrollar la personalidad, pero la segunda educación es obrar contra la personalidad con ayuda de la técnica del trabajo, y esto hará que la personalidad sea más pasiva, y permitirá a la esencia volverse más activa. Personalmente, nunca me costó comprenderlo. Nadie puede obrar directamente sobre la esencia, pero lo puede hacer por vía de la personalidad, es decir, por medio de la autoobservación y obrando contra ciertos rasgos de la personalidad que, en una persona, es solo material psicológico adquirido. Por consiguiente nos enseñan a observar nuestra personalidad que está llena de actitudes y opiniones adquiridas, a las que tomamos como nosotros mismos. Ahora bien, en el intento de hacer la personalidad pasiva, digamos, más pasiva, seguimos el trabajo y damos a la esencia la posibilidad de crecer a expensas de la personalidad. La personalidad rodea la esencia como la carne de una nuez, de una bellota, rodea el punto germinal de crecimiento. Ocurre lo mismo en el caso del huevo. Una bellota no puede crecer para convertirse en encina acrecentando su carne. Tiene que morir para que el punto germinal pueda crecer a expensas de la carne, de la nuez. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. Así, nuestra tarea general, es la de hacer a la personalidad más y más pasiva para que no tome demasiada energía y nos mantenga en la prisión de sí misma. Ustedes deben entender que todos ustedes están en la prisión de sus personalidades con todos sus amortiguadores, estados negativos, opiniones y pensamientos convencionales. Si emplean el trabajo como una herramienta, como una técnica, no tardará en ver en qué lugar debe trabajar en todo momento. La falsa personalidad pertenece a la personalidad y es, por así decir, el demonio guiador de la personalidad. La personalidad nos conduce por la vida. La personalidad hace que nos comportemos de mil y una maneras y si poseemos un sentimiento interior, comprendemos que nos hace sentir muy incómodos debido a la sensación de ser usados para algo que nada tiene que ver con nosotros mismos. Es por eso por lo cual el trabajo nos dice de hacer pasiva la personalidad para que la esencia pueda crecer, esto es, llegar a ser activa a expensas de la personalidad. Su personalidad es la causa de todas sus desdichas.
Una persona ha adquirido una forma de personalidad, otra ha adquirido otra forma debido a su diferente educación. Por eso en la vida las personalidades chocan las unas con las otras, y todo el desasosiego del mundo es su consecuencia. La tarea más importante es la de hacer pasiva la personalidad y no hay posibilidad de emprenderla, a no ser de que cada cual descubra que se asemeja a su personalidad y qué le hace hacer y cómo lo induce a comportarse bajo diferentes circunstancias. Si nos desarrolláramos desde la esencia no se producirían tales choques. Es nuestra personalidad guiada por ese diablo, la falsa personalidad, lo que nos hace tan infelices e impide todo acuerdo entre uno y otro. Por eso, trate mediante una sincera observación, de darse cuenta de uno o dos rasgos característicos pertenecientes a su personalidad y sepárese de ellos. Esto es preciso no permitir que la energía de su vida cotidiana fluya todo el tiempo por el molde familiar de la personalidad. Usted no puede ahorrar energía a menos que deje de correr por los canales familiares de los estados de ánimo de cada día, de la conducta, del habla mecánica de todos los días. A no ser que usted lo haga, seguirá permaneciendo en la prisión de su personalidad adquirida y nunca se podrá comprender de qué trata el trabajo. Una vez que usted empieza a obrar sobre la personalidad por medio del discernimiento interior, se desvía la energía de sus vías habituales y esa energía, si se tiene el trabajo en sí, será transferida al desarrollo de su esencia, y se sentirá una fuerza interior que no se había experimentado antes, y se sentirá el desarrollo de la esencia que es distinto al de la personalidad. La tarea más importante es por consiguiente, el hacer pasiva la personalidad y como dije, no se lo puede lograr mientras usted no observe la propia personalidad para descubrir en qué punto le obstaculiza y agota su fuerza. El primer paso en este camino, es el de no gustar de la manera en que se comporta, porque usted se comporta desde su personalidad que es adquirida y no es en realidad usted mismo. Por eso, en este trabajo hay que ir en profundidad y situarse poco a poco detrás de sí mismo, de modo de que vea la personalidad actuando y no esté de acuerdo con su manera de actuar. Este es el primer paso. Si usted se presupone a sí mismo, nunca irá a parte alguna en el trabajo, porque si usted justifica todo cuanto hace mecánicamente su personalidad y no le disgusta su manera de comportarse, estará identificada con la personalidad y seguirá siendo externa, y usted no tendrá posibilidad alguna de cambiar. En otras palabras, la personalidad seguirá rigiendo su vida en todo momento y usted estará de acuerdo con ella en todo momento. Finalmente, les haré a todos esta pregunta. Entre ustedes, ¿quién ha querellado alguna vez con su manera de comportarse, o quién ha visto sus estados de ánimo mecánicos? Les digo, a menos de que ustedes no les gusten ellos, no podrá usted lograr que su esencia crezca. Solo desde la esencia usted puede lograr la comprensión. El terrible ruido de la personalidad con su diablo guiador, la falsa personalidad, le impide hacer el trabajo. Nuestra tarea radica en hacer poco a poco pasiva la personalidad mediante su observación, y si alguno de ustedes dice no comprender esta enseñanza fundamental del trabajo, les repetiré que nuestra tarea reside en hacer pasiva la personalidad para que así pueda crecer la esencia. Algunas personas afirman que se observan a sí mismas. Dicen, me veo hacer esto y hacer aquello, y creen que es lo único necesario. Les diré que este es, por cierto, el primer paso, pero que a usted no le tiene que gustar comportarse de esa manera y es este disgusto de usted mismo, lo que da el primer golpe a las raíces de la autoadmiración, amor de sí, que es el comienzo de hacer a la personalidad menos activa y por lo tanto a la esencia menos pasiva. Justificar lo que usted observa, es por completo inútil. Algo le ha de detener tarde o temprano. Esto es, otra emoción que no sea el amor de sí nace en usted y esta emoción pertenece a la nutrición de la esencia.